el anticristo se va a sentar en el templo, pero el templo aún no existe. El templo va a ser construido durante la gran tribulación. Va a comenzar con la aparición del falso profeta, y el falso profeta va a firmar una paz por 7 años y va a iniciar la reconstrucción del templo. Y el templo, un templo de esa magnitud, va a tardar varios años en la construcción. Entonces, nosotros vamos a estar viviendo un tiempo de supuesta paz y seguridad, en el cual la gente va a estar relajada y va a ser engañada si no estamos atentos y despiertos y velando, hermanos. Debemos recordar que un rey se va a sentar ahí. Así como fue, será. Debido a la gran apostasía, apostasía quiere decir desviación de la verdad, y otra connotación quiere decir divorcio. Muchos cristianos en la antigüedad se desviaron de la verdad, siguiendo y amando al mundo. De igual manera, en estos tiempos finales va a suceder lo mismo. Segunda de Crónicas 36:16 dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahweh contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Ezequiel 17:12 dice así: di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así dice Yahweh el Señor: vivo yo que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo. Y lo haré venir a Babilonia, y ahí entraré en juicio con él por su prevaricación, con que contra mí se ha rebelado. Lo mismo que fue, volverá a ser. No hay diferencia. En una oportunidad que tengamos, vamos a ver Ezequiel 17 completo, que habla sobre las 2 águilas, y esto se refiere al ecumenismo, a la apostasía total. No lo puedo leer todo, es mucho, pero se los dejo ahí de tarea para que lo vean. Ezequiel 17. Dice: Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esta escritura nos habla que la bestia va a ser tan famosa, va a hacer prodigios y milagros, al punto que todo el mundo le va a servir. Creyeron en sus milagros y fueron engañados por falta de conocimiento de las profecías y de todo lo que ha de venir.
Por eso es tan importante que entendamos la profecía, para que cuando venga lo que viene, y está muy próximo, podamos saber y entender que lo que está escrito y se cumplió, volverá a cumplirse. Puedes estar seguro de ello, amado hermano. La Escritura se cumple cabalmente. También el versículo 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es decir, esta bestia va a actuar 3 años y medio, que es la mitad del período de 7 años que dijimos. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto queda claro, que la bestia va a vencer al pueblo de Dios que no esté apercibido, al pueblo que no escuchó a los profetas, precisamente a los que no están bien preparados, a los que están pensando en irse primero, a los que están esperando el arrebatamiento pretribulacional y se han relajado sin pensar, sin estudiar, sin discernir que tenemos un ministerio en esos tiempos que cumplir. ¿Qué va a pasar con toda la gente que, según los que piensan en el arrebatamiento pretribulacional, quién va a instruir a todos los que van a estar en medio de la gran tribulación? Si estudias el libro de Daniel, te darás cuenta que dice que los sabios instruirán a muchos en esos tiempos. Los sabios van a estar en la gran tribulación también. Dice, todo a los que no estén bien preparados van a caer, hermanos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, el juicio es para todas las naciones. El juicio es para todos. Esta teoría de arrebatamiento pretribulación, la verdad, no tiene sustento bíblico. No hay bases sólidas para soportarla, puesto que se utilizan solamente, como dijimos, las citas aisladas, sin ser previamente analizadas. La Escritura en 1 de Corintios 15:52 habla de una trompeta final. La Escritura está aludiendo a que habrá de tocarse una trompeta, sin preguntarse los que apoyan esta teoría al respecto sobre cuál o cuántas otras trompetas tendrán que ser tocadas previas o posteriores a esta. Y eso está escrito precisamente en el libro de Revelaciones. Las 7 trompetas a partir de Apocalipsis 8, 6 y subsecuentes, y Apocalipsis 10, que nos ilustra hablando del momento donde el misterio de Dios descrito por Pablo en 1 de Corintios 15:51 se consuma en la 7ª trompeta. De igual modo, en la antigüedad, con Josué, figura profética del Señor, cuando introduce al pueblo a la tierra prometida, se le aparece antes de la conquista de la tierra. Se tocaron 7 veces las trompetas antes de conquistar. No debemos olvidar que vamos hacia la conquista de la tierra prometida. La tierra prometida, que fluye leche y miel, la va a entregar nuestro Señor Jesucristo en nuestras manos. Debemos recordar que todas las figuras del Antiguo Testamento son sombras proféticas
de lo que habrá de acontecer, lo que sucedió en la antigüedad, lo que está pasando y lo que va a pasar. Nosotros, el pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, estamos obligados a entender el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Hacia dónde vamos? Los gigantes que han gobernado por 6 días de 1000 años serán destruidos para dar paso al milenio de paz, donde el Señor, juntamente con su pueblo, gobernará la tierra en justicia. Esto es motivo de otro estudio muy interesante, hermanos. Si Dios lo permite, lo llevaremos a cabo. Josué 6:15. Al séptimo día representa el milenio que está por llegar. Se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad. De la misma manera, 7 veces solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Estoy hablando de Josué 6:15. Dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Yahweh os ha entregado la ciudad. Es decir, esto se repetirá de nuevo a la final trompeta. Como te habrás dado cuenta, todo esto generalmente no se usa para hablar acerca del arrebatamiento. Y si se usa, se utilizan unas cuantas citas aisladas. Sin considerar voluntariamente las escrituras que hablan de las pruebas que son necesarias. El pueblo necesita ser probado. No debemos olvidar que la tribulación es el fuego, purifica el oro. El oro, dice, aunque perecedero, se prueba con fuego. Así también nuestra fe será pasada por el fuego. Estas escrituras te recomiendo que lo anotes. Salmo 17:3, Primera de Corintios 3 del 12 al 15, Primera de Pedro 1:7 y Santiago 1:12. Precisamente porque a la gente no le gusta escuchar al respecto, es un tema que no muchos están dispuestos a tratar y escuchar en las congregaciones sin entrar en conflicto consigo mismos y también con la gente. Para discernir correctamente esto es importante recordar que la Biblia habla de tribulación en los evangelios. Mateo 24:9 y Mateo 24 del 15 al 22 habla de tribulación. También habla de gran tribulación. Mateo 24, 21 y 29 y el día de la ira. Sofonías 2:2, Lucas 3:7, Romanos 2:5, Apocalipsis 11:18. Esto vale la pena que sea analizado a fondo, puesto que es necesario diferenciarlo para poder entenderlo. Si quieres que así sea, es decir, si quieres entenderlo, deberás estudiar esto en oración y súplica en el Espíritu a Dios para que te lo revele. En forma muy personal, el rapto pretribulacional lo considero como una postura muy pobre en sus bases y carece de sustento escatológico. No debemos olvidar que los lobos rapaces
andan en medio de nosotros, distrayendo al pueblo con muchas cosas, porque quieren que te pierdas por completo. No debemos de ignorar las Escrituras. A la medianoche es la postura a la mitad de la gran tribulación. Vamos a analizarla. Dice la Escritura que a la medianoche se oyó un clamor. Debido al tiempo angustioso del pueblo en medio de situaciones muy adversas, de cautiverio y de persecución. La medianoche la podemos interpretar como la mitad de la gran tribulación. Mateo 25:4 dice así: mas las vírgenes prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor. El clamor se refiere a una oración desesperada y persistente en un momento de tribulación o padecimiento. Y gritaron: aquí viene el esposo, salid a recibirle. El Señor llega a salvar a su pueblo de la dominación y persecución del faraón moderno, el papado. De igual forma como en los tiempos de Moisés y las plagas de Egipto, la historia se vuelve a repetir, siendo todo esto figuras proféticas de lo que ha de suceder de nuevo. En la antigüedad sucedieron historias, créelo, amado, no son historias, no son cuentos, no son leyendas, son historias reales para que de ahí tomemos enseñanza. Vamos a analizar la palabra clamor para que veamos el significado. Dice: cuando el clamor contra Sodoma aumenta, dice, clamor contra Sodoma aumenta. Ha subido el clamor de ellos con motivo de, dice, Daniel 7:13, dice, miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Apocalipsis 11:18, en la séptima trompeta. Dice, a la final trompeta, Primera de Corintios 15:51, dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Si dice a la final trompeta, entonces debemos pensar, meditar, discernir y prestar atención buscando cuáles son las trompetas previas a la final, porque ese es el momento en que Él vendrá, y esto es una clave muy importante. ¿Cuál es realmente la final trompeta y cuántas son? ¿Qué representan los toques de trompeta? Hay que estudiarlo. Otra clave importante del fin, el engaño mundial. La Escritura nos previene del engaño. Con frecuencia
se nos dice que tengamos cuidado, puesto que vendrán muchos engañadores. Nos dice la Escritura que pongamos atención, que estemos despiertos, que velemos, que veamos que nadie nos engañe, porque hay muchos engañadores. Y cuando dice nadie, es nadie, porque está incluido el mundo entero. No podemos confiar en nadie más que en las Escrituras. Mateo 24. Bueno, la Escritura nos previene que hay, dice, que tengamos cuidado de fariseos y de Herodes. Y estamos hablando que tengamos cuidado de religiosos y del gobierno. Mateo 24 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Estamos atendiendo esa señal? Yo creo que no, amados hermanos. No estamos prestando atención y realmente no lo estamos haciendo. Mucha gente está siendo engañada. Veamos el significado de la palabra mirar. Del hebreo mirad quiere decir nabat, quiere decir examinar, mirar intencionalmente, considerar, prestar atención, contemplar, observar, ver con atención. Mirar, otra connotación, dice percibir, advertir. Aparece alrededor de 70 veces en el Antiguo Testamento. La primera mención está en Génesis 15:5, donde tiene el sentido de mirar bien. Cuando el Señor le dijo a Abraham: presta atención, Abraham, mira lo que te voy a decir. Es importante considerar y prestar atención a 3 eventos que están por venir antes del cumplimiento de estas cosas. Tienen que cumplirse 3 eventos para que el Señor venga. 1, apostasía. 2, que se manifieste el anticristo. No estoy hablando del falso profeta, que es la bestia número 1 que aparecerá en el escenario mundial, descrita en Apocalipsis 13 y 17. Esa bestia es la que va a mandar que el templo sea reedificado. Y el anticristo se tiene que manifestar cuando dice Mateo 24: cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, huyan a los montes, dice la Escritura, huyan a los montes. Ese es el momento donde va a comenzar la verdadera tercera guerra mundial. Van a salir en escena los caballos del Apocalipsis en ese momento, el segundo, el tercero y el cuarto caballo. Y en ese momento va a comenzar realmente la gran tribulación. Dice, hasta que este príncipe lo pongan en el lugar que diga que él es Dios, esa abominación desoladora de que habló Mateo 24 y 15. Entonces, apostasía número 1, que se manifieste el falso profeta, número 2, y número 3, que este príncipe se siente en el templo de Israel. Estos 3 puntos o eventos tienen que presentarse antes de que el Señor venga. Y vamos por último, en esta primera parte del estudio,
Vamos a terminar con esto. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Primer evento. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Segundo evento. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Es el tercer evento. Y aquí le vamos a parar, amado pueblo de Dios. Los esperamos en la segunda parte de este estudio, donde seguiremos analizando estos tres eventos que acabamos de describir. Que el Señor los bendiga. Gracias. Amén.